Agosto, hace calor, demasiado calor, cruzando parajes aparentemente desolados rumbo al frescor cantábrico. Solo puedo salir del tedio y el sopor observando los paisajes que cruzan fugaces por la ventanilla, los campos sembrados, los postes de la luz, construcciones lejanas, algunos árboles. Yo soy el fugaz, creo. De repente un mar amarillo aparece ante mis ojos, un mar en calma, extenso, uniformado, luminoso. Es un campo de girasoles rindiendo culto al sol con su baile diario. Es como un gigantesco equipo de natación sincronizada, durísimos entrenamientos para regalarnos un espectáculo maravilloso de tenacidad y coordinación. Nadie falla, nadie se salta el guión previsto. Busco al girasol díscolo, el independiente, pero no lo encuentro. La naturaleza es sabia. Funciona como una perfecta campana de Gauss. Sobreviven los centrados, los rectos, los locos que buscan otros horizontes son expulsados. Llega septiembre, sigue el calor, bellos recuerdos de un mar fugaz, un mar en calma, pero azul, esta vez. Al atardecer, en un instante, con el sonido de las olas, el fugaz sigo siendo yo, creo. Vuelvo a mi vida, a mi rutina nada efímera, duradera como el atroz pitido del despertador que suena a las 7 horas. La rueda me despierta cada día. ¿Y qué me mantiene vivo? No, madrugar no me da vida, solo me ayuda a pagar algunas cosas. A mí me da vida soñar. Sigo en septiembre, digo, accidentes de tren, accidentes de avión, incendios, armas químicas, hombres desarmados contra tanques que disparan, Gibraltar, algunos sobres. Enciendo la televisión, es un espectáculo ver la 2 ahora. Las mismas voces, las mismas palabras, nadie se sale del guión, todo sigue el mismo orden establecido, nadie asume nada, como siempre, todo es mentira, fue en diferido. Nos asiste y cuida un perfecto ejercicio de nadadores. Todos sincronizados, todos perfectos en su papel de prestidigitadores de la realidad. Ellos sobreviven gracias al guión previsto, el resto es expulsado, la naturaleza es sabia. Yo sigo soñando, trabajando para materializar esos sueños en algo real. Lo veo lejos, pero no me rindo. Me gusta lo que hago, no a las 7 horas. Me gusta el teatro y tratar de aportar algo a este mundo de la cultura herido que se levanta cada día sin armas y se pone ante los tanques. Sigo recordando el mar, cada vez más lejano, pienso en los girasoles, qué bien nadan, y caigo en un sueño efímero. Es tarde, mañana madrugo, ya volverá el verano. Mientras, disfrutaré de cada una de las estaciones que florecen y de los nuevos caminos que nos otorgan. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Con este recuerdo al verano que se nos fue y de nuevo nos encontramos con vosotros esta semana, y es que se nos acumula el trabajo, esta la vorágine teatral que afortunadamente presenta estos meses en nuestra provincia, que hemos decidido hacer los programas, presentároslos semanalmente, las teatrerías de Nueva Loma hasta que Úbeda, Cazorla, Villacarrillo, Jaén y otros puntos de nuestra provincia finalicen su oferta de teatro en otoño. Así pues, hoy vamos con el programa 131, en el que os traemos la primera entrega de las citas de otoño, con una entrevista a las actrices de Barrocamiento en Úbeda y el inicio de la temporada 2014-2015 de la Sala Extremo de Jaén.
Interpretada por Daniela Merlo, Juan de Torres y Pepe Navío, El rapto de la diosa se inspira en el poemario del mismo nombre del escritor Fernando Alonso Barahona, una propuesta escénica impactante en la que el espectador interactúa a través de una instalación multidisciplinar con danza, poesía, fotografía y videoarte. Motivación nueva, lo del rapto de la diosa. Cayó en nuestras manos este poemario de Fernando Alonso y realmente teníamos ganas de experimentar fuera del hábitat natural del bailarín, que es el escenario. Ya hace muchos años que muchos compañeros están experimentando fuera en espacios no convencionales, en la calle, y teníamos ganas para esta obra de crear este mundo peculiar de la poesía, del videoarte, de la fotografía y de la danza fuera de lo que es una propuesta en la cual el público recibe de una forma pasiva. Pasiva me refiero sentado en la butaca mirando, sino que sienta la dramaturgia y lo que ocurre más de cerca y que incluso se pueda desplazar, tenga que mirar de un lado o de otro, que sienta la emoción del intérprete muy cercana, ¿no? Y yo creo que es la primera vez que la Arumbe se enfrenta a un trabajo de esta índole. Para nosotros es oxígeno nuevo. La Arumbe, el nombre de la compañía, viene del apellido de mi madre, Carmen Larumbe, una coreógrafa navarra que ha hecho una trayectoria creo que envidiable. Formó primero el Ballet de Misiones en Argentina, después nos trasladamos a Bruselas. Ella fue asistente de coreografía de Maurice Bellart durante 2 años y a partir de ahí empezó su propia trayectoria de investigación, de búsqueda, hasta culminar con el Ballet Contemporáneo de Bruselas y una escuela de formación de 4 años en la cual para la época los objetivos eran realmente diferentes y novedosos para la época. No importaba la edad, no importaba el físico, se tenían en cuenta otras cualidades. Y en la actualidad te puedo decir que hay muchos grandes nombres de la danza por toda Europa que han sido formados en esta escuela de formación. Por lo tanto, desde que mi mujer, Daniela Merlo, y yo hemos retomado la compañía en el 96, hemos recorrido nuestro propio camino como creadores, desde luego, pero con una conciencia clara de la herencia de la Arumbe.
poder hacer lo que muchos más compañeros tendrían que poder estar haciendo, no solamente para el propio sector de las artes escénicas, sino sobre todo para la sociedad. Una sociedad sin una cultura de nivel profesional es una sociedad que va a la ruina. Yo creo que es el gran peligro que estamos corriendo en España en este momento. No sé si sabes que además de dirigir la Larumbe Danza, soy el actual presidente de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza y de la Asociación Emprendo Danza de Compañías de Madrid. Luchamos muchísimo por el sector, luchamos muchísimo para que la sociedad esté en contacto con la danza, para su propia formación cultural e intelectual, para que su percepción de la vida sea diferente, más rica. Y para eso, desde luego, desde Larumbe estamos haciendo una labor muy importante, muy ardua. No es suerte, es muchísimo trabajo, es muchísimo riesgo. Yo digo que más que artista soy coleccionista, porque colecciono líneas de crédito. Es decir, es una elección de vida. Tenemos fijo en nuestra oficina 3 personas que todo el día están trabajando por la difusión, por el contacto, por la promoción. Y así es como a durísimas penas subsistimos y conseguimos seguir trabajando, sobre todo con un mercado internacional, porque el mercado nacional es prácticamente inexistente para Larumbe como para la mayor parte de las compañías de danza en la actualidad. En épocas como la actual, en la que la crisis o lo que sea que llaman la cosa, muchas veces se dice, parece ser que no nos enteramos todavía de que la cosa existe, pues zarandea y golpea al arte, pues a veces el teatro nos sorprende con espectáculos, yo diría que cuajados de ternura, de reivindicación y de talento, como el que la compañía Sí o Sí nos presenta en Úbeda, Barrocamiento, con Alicia Lobo Rocío Marín y Zalba Zamarreño, que dan vida a mujeres de otra época, pero en el aquí y en el ahora, y a las que le agradecemos por este momento para nuestro programa. Bienvenida a Teatrerías. Muchas gracias. Digo yo que el espectáculo en sí es un acercamiento a ese, por eso se llama barrocamiento, es llegar a la época aquella del barroco, en la que con un texto bellísimo de Fernando Sansegundo, en verso, pues se nos presentan cada una de ellas a mujeres del siglo XVI que bien pudieran haber sido de este siglo. ¿Cómo lo veis? Totalmente, porque tuvieron una valentía descomunal al desafiar todas las leyes que estaban hechas para el hombre y para que la mujer no estudiara. Claro, si no estudia, difícilmente puede crear ningún objeto intelectual ni ninguna obra. Ellas 3 fueron tan brillantes que se las permitió escribir y, de hecho, por ejemplo, Zayas es que fue la segunda más prolífica después de Cervantes, que se dice pronto. Feliciana fue elogiada por Lope de Vega, Sor Juana fue una eminencia y sigue siendo una eminencia en México. Entonces fueron 3 bestias, cosa que hoy en día, o sea, sí, las mujeres en esa época normalmente es que ni tenían ganas de estudiar, pero porque no se las estimulaba desde pequeñas. Ciertamente. Lo más triste es que mi personaje, por ejemplo, Feliciana Enrique de Guzmán, sigue siendo la gran olvidada, no la conoce nadie. Ahora mismo, el otro día, por ejemplo, coincidí con una chica filóloga que lo está estudiando en la tesis, pero es rarísimo encontrar material de ella. Escribió la tragicomedia de los Campos Sabeos, fue elogiada por Lope de Vega, se alzó con el laurel de Apolo, pero no es conocida. Se ha conocido en España en 1980 y 90 y tantos, o sea que es una pena, que fue la primera mujer que editó un libro y no se la conoce. De las 3, en realidad, digamos que la más conocida para el gran público es Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Bueno, yo interpreto a María de Zayas y Sotomayor, que fue una escritora madrileña contemporánea también de Lope de Vega, del siglo XVII. Y pues María de Zayas en este caso pues fue muy revolucionaria en su época. Ella pues se la llamaba la primera escritora feminista, junto con Sor Juana Inés de la Cruz, que también reivindicó mucho los derechos de la mujer. En este caso María de Zayas en esa época, ¿cómo decirlo?, la lió bastante, teniendo en cuenta que iba a conferencias y adoctrinaba a las mujeres para que estudiaran, que el problema no era que fueran tontas, el problema es que no les estaban dando posibilidades de aprender.
Y ella sí que hizo una labor social maravillosa en esa época. Y a día de hoy una mujer como Zayas, pues sí, la veo perfectamente, de hecho las hay, afortunadamente. Lo que pasa es que en su época, Zayas, la verdad es que menos mal que existió. Menos mal. Fueron mujeres anticipadas a su época, lógicamente. Hay un momento en la obra en la que los tres personajes vuestros coinciden en una frase que, para los que no hemos visto la obra, pero hemos leído algo, nos hemos empapado un poquito en internet de la trayectoria de Barrocamiento, pues dice que si lectura fue sinónimo de libertad, pues lo que decimos, en una época como aquella, comparada con la nuestra, personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas o Feliciana... es que efectivamente era Feliciana Enríquez, prácticamente desconocida, pues, sevillana de nacimiento, efectivamente, pues lógicamente ahora tendrían mucho que decir, o quizá no por lo que antes decíamos. ¿Qué opináis vosotros sobre esta connotación en cuanto a la época, que hemos hablado un poco de ella, pero ahora los personajes? Decías tú que hay muchos personajes como los vuestros en el hoy y en el ahora, pero los derechos todavía siguen faltando. Sí, se podría equiparar a mujeres que luchan por los derechos de la mujer, por ejemplo en países árabes, o con religiones que someten a la mujer completamente a una pasividad y una sumisión. Entonces yo creo que un poco también lo que reivindica Barrocamiento es que hoy en día, si estuvieran aquí, creo que ellas se sentirían muy bien de que la labor que hicieron valió la pena. Y gracias a ellas, mujeres hoy en día pueden efectuar labores de dirección, de poder, cosa que antes no. Antes la mujer o se casaba, o se metía monja, o era lo peor. y ahora por lo menos tienen opciones. Pues gracias a estos personajes, el empoderamiento, como siempre se ha dicho, de la mujer está ahí. Sí, gracias, ¿no? Yo para mí hacer estos personajes ha sido siempre un placer total, porque nos da la oportunidad de ponernos en la piel de unas mujeres muy valientes y que se enfrentaron a una época totalmente castradora. El poder del hombre. Habéis trabajado bajo la dirección de Fernando Sansegundo, que yo entiendo que es hoy por hoy uno de los grandes directores del teatro español actual. Sansegundo, desde aquí, Fernando, estás aquí hoy también. Gracias, siempre gracias. Con un texto bellísimo, como yo decía al principio, en verso, impecable, en pleno siglo XXI, todavía en verso. Yo os preguntaría qué os ha supuesto para vosotras como actrices ser dirigidas por él en vuestra carrera, que entiendo que está en pleno apogeo ahora mismo. La verdad es que ha sido un regalo y es una persona, bueno, es un genio y estamos agradecidísimas, y sobre todo porque lo más bonito también es que un hombre ha sido capaz de escribir esa obra tan sensible y tan bella. Y al final Barrocamiento, aunque parece muy reivindicativa, que lo es, realmente también dice que las almas no son hombres ni mujeres. Es decir, queremos abogar por el derecho y la libertad de poder escoger y elegir lo que queremos hacer, seamos hombres o mujeres. No porque seamos mujeres no podamos acceder a la universidad. Mi personaje se vistió de hombre, cada una reivindicó a su manera. Ella, por ejemplo, Sor Juana se metió en el convento para poder estudiar y quería saber y tenía ansias de saber. Entonces, que Fernando, además, como hombre, haya sabido plasmar esa sensibilidad y esa creatividad maravillosa, pues todo un regalo y vamos, eternamente agradecidas. Y yo quiero decir también, por una parte, el hecho de que a este hombre se le haya ocurrido mezclar a esas tres escritoras en un limbo, ¿no? Porque es un poco lo que viene a recrear la función, que en el fondo, en algún lugar, ellas pudieran estar hablando de estas cosas, porque no fueron contemporáneas, no vivieron la misma época, y de repente encontrarlas a las tres, pues hay momentos de humor en la función, que no es una obra puramente reivindicativa. Esto está a pesar de ello, puesto que hablan de la época que les tocó vivir, ¿no? Eso está, pero no es, quiero decir, que no salimos con la panfleta de las mujeres somos lo mejor. Esto que no es el objetivo de la función. Es una obra mágica en la que se entremezclan dos mundos, el hoy y el antes, y cómo las cosas verdaderamente esenciales, que es algo que la ha hecho muy bien, prevalecen, como los sentimientos del amor y como los sentimientos de los celos, todo lo que sentimos en común.
da igual que estemos en el siglo XVII que estemos hoy. O sea, que en el fondo ha cambiado un poco el lenguaje, pero en esencia es lo mismo. Y aquí él lo ha clavado. El lenguaje, como decíamos, es que el lenguaje del amor es internacional, es universal y no tiene caducidad. En este sentido es interesante lo que decíais de esa magia del escritor, de esa magia del dramaturgo, hacer coincidir a Sor Juana Inés con María y con Filomena. Es que Feliciana. Es que Fernando, o sea, el trabajar con Fernando a mí personalmente ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera, lo mejor. ¿Cómo mezcla los estilos de cada una? Es que tú imagínate que alguien escribe una obra dentro de 500 años y se juntan Pérez Reverte, Carlos Ruiz Zafón y Paco Umbral. Imagínate, porque es un poco eso. Entonces tiene mucha comedia, se juntan 3 egos del copón y también 3 personas con un infinito talento. Entonces tiene mucho humor. De nuevo, no es ni reivindicación de la mujer, es que somos lo mismo, da igual. El alma es hombre y mujer, es que da igual lo que seas físicamente. Y luego tiene unos textos que estas mujeres, de verdad, tienen unos textos tan bellos que es que solo merece la pena por los textos de ellas. Y ya el texto de Fernando Sansegundo es brutal. Brutal el trabajo que ha hecho, es que imita el estilo de cada una en verso y lo entremezcla. Bueno, es que es un genio. Es que Fernando, como actor, director y dramaturgo, bueno, no tengo palabras. Además, tengo que decir un detalle, que fue nuestro profesor. Nosotras estudiamos las 3 con él hace como 11 años, nos dio clases de análisis de texto y ya ahí nos encandiló, porque vimos cómo trabaja el texto, o sea, que es que se mete contigo a dirigir de una manera impresionante. Y 11 años después hemos tenido a un director y autor, una función escrita y pensada para estas 3 escritoras. Entonces, bueno... Además, a mí me gustaría decir que hay lado tan fino que muchas veces, aparte de decirnos que los espectadores cuando salen del teatro tienen ganas de leernos y ganas de saber de nosotras, que eso es un regalo también, él ha hilado tan fino que muchas veces no se sabe cuándo son textos de ella y cuándo son textos de él. Entonces eso me parece maravilloso porque ha sabido conjugar y hacer una magia de algo, ¿no? Por eso decía yo que era uno de los grandes de la escena actual española. Hablaba yo al principio de que esta época es devastadora para el arte y el teatro, lógicamente, no se va a mantener al margen de esa persecución. No, básicamente es el que más sufre los golpes. En este sentido, ¿qué sentimientos provoca el hecho de que, no sé, por ejemplo, vuestro espectáculo se ha tenido que empezar a producir con aportaciones previas de la gente, en eso que se llama en inglés crowdfunding? Nosotros lo pusimos, si me permite, pusimos el proyecto en una plataforma que se llama Berkami. Gracias a la colaboración de estas personas que colaboraron para que nosotros pudiéramos montar esa función, hacer una escenografía y un vestuario. Pero también tengo que decir que gracias a la colaboración desinteresada de profesionales como Manuel de los Galanes, que nos ha hecho un cartel, que aquello es un sueño. Jorge Serrano Pinto, Jorge Serrano Pinto, las fotos, o sea, locales para ensayar que nos cedieron. Sí. O sea, hay una cantidad de gente capaz y capacitada 100% que entrega su tiempo, su talento hacia un proyecto que de entrada era nada. Y esto es oro. Esto lo que te hace pensar es que en el fondo no van a poder con nosotros. Efectivamente, es lo que iba a deciros. La crisis muchas veces obliga a que se reinvente la cosa, al mismo tiempo a que volvamos a hacer cosas desde la pasión, desde lo que se siente. También el resto de la pregunta era eso, que qué sentimiento aparte de este os produce el hecho de que muchos compañeros pues están pasándolo mal, están en paro, no tienen perspectiva de trabajo, incluso empresas culturales le echan el cierre a su puerta. Sí. Es conmovedor porque cuantos más recortes, cuantas más trabas se ponen, más salas nuevas abren, por lo menos en Madrid, que es de donde somos y donde tenemos ese contacto, bueno, donde vivimos. Más gente se lanza a hacer proyectos innovadores. La calidad del Teatro de Madrid ahora es abrumadora, es como yo no recuerdo. Y la gente que colabora desinteresadamente, es que se te cae el alma al suelo de ver esa generosidad, cosa que los bancos no hacen, que las empresas no hacen, no regalan ese trabajo, y aquí el trabajo sale del corazón y se da. Debería ser remunerado, debería. No lo es, aún así lo creas porque los artistas es que no pueden no hacerlo.
no pueden no crear. Entonces, por eso seguimos y por eso seguiremos, por muchos recortes que hayan y por mucho que nos ahoguen, el teatro lleva muchísimo antes que los gobernantes y que todo esto. Entonces, lo siento. Es la lección del arte a la ceguera y a la intransigencia del poder. Por eso es tan bonita la obra también, porque de alguna manera ponemos voces a estas mujeres que también están reivindicando eso. Lectura fue libertad, la cultura es libertad, el teatro es libertad, el saber es libertad, todo es. Queremos estar ahí, queremos dar voces y contar cosas, tenemos cosas que contar. Si no estudiamos, si no accedemos a muchas cosas que nos quieren cerrar, evidentemente nos hacemos unos borregos del gobierno y unos borregos de lo que nos mandan o de lo que quieren que hagamos, ¿no? Pero el poder elegir hacer y el luchar y con esta pasión... Claro, esa palabra de lucha es fundamental, sí, o sea, yo digo, creo que tenemos que seguir luchando. Ahora, honestamente, la situación es terrible, es terrible, y yo creo que va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que parar todos los profesionales de esto y decir, oye, hasta aquí, porque no podemos seguir con un 21% de IVA, esto es imposible. Entonces, esto se sostiene, grandes profesionales hacen obras magníficas de teatro en espacios como la Casa de la Portera, lugares pequeños en Madrid, en los que no hay apenas ganancias tampoco. Entonces, esto, o aquí en Andalucía, imagino que lo mismo. Entonces esto va a llegar un momento que va a cansarnos también, a pesar de que la tendencia del artista sea crear, pero es un trabajo. Claro, es un trabajo. Sí, y lo más duro también es que no se puede en muchos momentos, en muchas épocas vivir de esto y tenemos que tener 4 trabajos o 5 trabajos para poder estar aquí hoy, ¿no? Qué bonito sería decir que los artistas, los actores, los cómicos en definitiva, pues tienen un sueldo como un funcionario, claro. etcétera. No, claro, y sobre todo tenemos que pagar unas facturas. Claro. Pues a Alicia, Sor Juana Inés, María, Rocío. ¿Te acuerdas? Feliciana, Enrique de Guzmán. No entretengo más porque sé que la función está ahí, que suerte para el futuro. Muchas gracias. Este espectáculo, lógicamente, Barrocamiento, pues yo creo que pese a ese incierto futuro que tenemos, yo creo que es valiente y le espera por un camino grande. En ese sentido, ¿cómo se le presenta el camino ya para finalizar a Barrocamiento? Barrocamiento creo que va a tener vida muchos años y lo hemos hablado algunas veces, que nos vemos con 50 años y haciendo Barrocamiento. Es la suerte de hacer personajes que son mayores, sí, porque podemos hacerlo. Claro. Además queríamos decir también que como Blanca Portillo colaboró, igual que Candela y que la hija de Serrat y que Daniel Ortiz, también ellos fueron de alguna manera ya nuestra hada madrina y nuestros compañeros, sí, todos hicimos también posible algo mágico. Decir, otro nombre más, Carlos Romay, que es nuestro distribuidor y nuestro manager. Él es una de las personas que confió en este proyecto y dijo, vamos con él y vamos adelante. Entonces, gracias a esta gente esto también tiene sentido. Pues gracias a vosotras, suerte para el futuro, que sigáis dando voz a mujeres que históricamente fue una injusticia que fueran silenciadas como estas que esta noche vamos a ver aquí, y nada, suerte para el futuro y sobre todo gracias también a Carlos, que ha sido el artífice de esta entrevista para 9 La Loma Teatrería. Gracias, adelante. Quiero decir una cosa, nos llamamos Sí o Sí Teatro y sí o sí seguiremos aquí. Pues ese es el mensaje y os dejamos a continuación con unas imágenes de Barrocamiento, con estas 3 pedazos de actrices. Gracias. Chao. Era ya concepto distante. La sombra de una pasión. Dejóme febril, inerte y en oscura confusión. Volví a sufrir ilusión. Consortes de Doña Muerte somos. El amor se ha ido. Pienso que el dolor con él morir hubiera debido. Se percibe su latido que el padecimiento es fiel. Dejad la melancolía, espectro de una mujer que siendo tan grande ayer, por sobre toda porfía venciendo, supo vencer. En vida tan atrevida, fuisteis en todo extremada. Vuestra palabra apreciada fuera en toda medida. Fuisteis querida y honrada, y no os importó vestir ya de galante de dama en lucha por conseguir a vuestro amante. Una lágrima derrama la memoria de su ausencia, siendo tan fuerte presencia la del hueco que dejó. Fuese mi sol y vino la tormenta, que yo no espero de su ausencia menos. Y el cielo turquesado sus serenos ojos cubrió, obligado de la frente.
atenta. Un acento tristísimo revienta entre los vientos de tinieblas llenos, tiemblan las nubes con los roncos truenos, arden los campos. El temor se aumenta. Salió mi sol, y de dorados jaspes vistió su oriente, y de esmeraldas finas los altos montes y las llanas tierras. Bordó las vagas nubes de giraspes, sudaron rubias mieles las encinas, y blanca leche las azules sierras. Ya no volverá a salir. Bien no puede permitir la luz de nuestro Señor al ver tan inmenso amor. ¡Mirad! ¡Otra va a venir! Otro espíritu doliente. El de otra mujer valiente. ¡Ánima que amor emana! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ana? Escuchemos cómo sube. Yo adoro lo que no veo y no veo lo que adoro. De mi amor la causa ignoro y hallar la causa deseo. Mi confuso devaneo que él le aceptará entender, pues sin ver vengo a querer por sola imaginación, inclinando mi afición a un ser que no tiene ser. Que enamore una pintura no será milagro nuevo, mas amar a una figura que acaso el alma fingió, nadie tal locura vio. ¡Preparad! ¡Que no estéis sola! Y es nuestro agrado auxiliaros. En tan confusa aureola, plagada de objetos raros, apenas se vislumbraros. Mirad, que sabréis quién soy. Un año más aquí estoy en este sarao del alma. Y al clarear me iré en calma sin saber a dónde voy. A vos presto os reconozco sin dudar. Sois Feliciana Enrique. Que la diana acertasteis. No os conozco. Quitasteis a una tal Ana. Ana Caro, no una tal. Poetisa y mujer notable. Lo visteis por un casual. Este año no. Digo igual. Que no os pregunté, es palpable. Cuando os vine a responder. Mis platos sencillos. Estos son algunos de los platos sencillos que yo os presentaría si no supiera bien que los rechazaríais de inmediato por su delicadeza y pureza, y exigiríais en su lugar un revoltijo de carne y huesos. Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana. Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col. Una zanahoria bellamente tallada, 2 mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga, una pata de rana sobre una hoja de diente de león, 6 brotes de col hervidos y en medio de ellos huevos de esturión con nata, una cebolla hervida de tamaño mediano sobre una rodaja de buen queso de buey y coronada por una aceituna negra dividida en cuartos, una ciruela machacada y dividida en cuartos y dispuesta sobre una fina loncha de carne de vaca cruda y secada al sol durante 3 meses, junto a ella una ramita de manzano en flor, 3 rodajas de zanahoria cruda tallada en forma de caballitos de mar y una pizca de salsa de anchoa junto a ellas. Pues nada más, amigos, con este recetario del gran Rodrigo García, siempre polémico en sus propuestas teatrales, lo dejamos por hoy. Espero que esta gotita de ternura para el corazón y tibieza para el alma os hayan envenenado un poquito más, endulzando la vida. Hasta nuestra próxima cita con Talía. Sed felices, que eso, aunque se empeñen, es gratis todavía. Un beso.